Bueno, bona tarda a tothom, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento, en este nuevo encuentro del ciclo Voces por la Salud, Narrativas y Acción frente al Cambio Climático. Es un placer para mí estar moderando esta sesión que tiene como título Ciudades climáticamente neutras, solución o ficción. Veremos. Lo que sí sabemos es que hoy en día la neutralidad climática es uno de los principales objetivos de las ciudades europeas, pero el concepto de neutralidad climática nos presenta una gran pregunta, que es que cuando hablamos de neutralidad climática estamos hablando únicamente de la disminución de emisiones de carbono y de, por ejemplo, la electrificación de movilidad, o quizás también nos estamos planteando transformaciones más profundas, como por ejemplo plantearnos cómo vivimos, cómo planificamos el territorio y cómo lo cuidamos. Entonces, hoy venimos precisamente a reflexionar sobre esta tensión, sobre si hay una solución real o si hay una cierta ficción en este futuro, en este escenario que se nos presenta con la neutralidad climática. Dicho esto, me presento. Yo soy Ione Ávila Palencia, soy investigadora senior de la Universidad Politécnica de Madrid y también docente del Máster en Salud Planetaria de la UOC. Y hoy tengo aquí a tres ponentes de lujo. Tenemos de entrada aquí a mi izquierda a Francesco Musco, catedrático de Planificación Urbana en el Instituto de Arquitectura de Venecia y presidente del consorcio Corila. A continuación tenemos a Beatriz Sendín, arquitecta y urbanista y codirectora de Nundo, con amplia experiencia en sostenibilidad urbana y cooperación internacional. Y al fondo tenemos a Francesc Muñoz, profesor de Geografía Urbana en la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Observatorio de la Urbanización. Cada uno de ellos nos trae una perspectiva distinta, desde el urbanismo regenerativo hasta la planificación ecológica y la dimensión cultural de la ciudad. Bien, dicho esto, a mí me gustaría empezar, quisiera abrir con una idea que a mí personalmente me inspira, que es el hecho de pensar, o por lo menos es lo que yo pienso, que una ciudad no puede ser climáticamente neutra únicamente pensando en equilibrar el número de carbonos, sino que también es aquella ciudad que se convierte en un espacio donde las personas y la naturaleza pueden prosperar conjuntamente. Con esta provocación paso a la primera pregunta, que es que me gustaría saber qué significa en vuestras propias palabras que una ciudad sea climáticamente neutra. ¿Francesco? Puedo empezar, hablaré en inglés porque es más... Es verdad. Pero puedo responder a preguntas sí. en castellano. Principalmente las ciudades climáticas neutrales, ahora la Comisión Europea ha lanzado varios programas sobre las ciudades climáticamente neutrales, pero no es nada nuevo. Es algo que venimos debatiendo desde hace décadas, poniéndoles diferentes nombres. Antes hablábamos de ciudades sostenibles, luego más tarde ciudades resilientes, ciudades antifrágiles. Hay una larga lista de terminología que se ha usado para definir una situación que ahora podríamos definir como ciudades climáticamente neutras. Es un concepto complejo que no se puede simplificar, como bien ha dicho usted, solo a través de nuevas tecnologías o tecnologías inteligentes, sino que es algo que debe incluir el entorno físico de la ciudad, evidentemente, y tiene que incluir también a los habitantes y la ciudadanía de la ciudad, porque son una parte fundamental en cualquier proceso de neutralidad. Pero no es solo reducir las emisiones de dióxido de carbono, sino vamos a pensar que se puede resolver con tecnologías y métodos de bajas emisiones, pero para mí también pasa por adaptarse a los fenómenos climáticos más extremos que impactan en todas las ciudades del Mediterráneo, desde la escasez de agua, un aumento del nivel del mar o tormentas extremas. Así que es muy urgente en todo el Mediterráneo.
y hemos podido constatar muchos fenómenos. A finales de verano, ya cuando cambia la temporada, pues hay eventos climáticos, y los países del Mediterráneo no son países del norte de Europa. Debe adoptarse un enfoque distinto para las zonas del Mediterráneo que comparten muchas situaciones, y tenemos también una tradición en relación a lo que podríamos decir ciudades climáticamente neutras ahora, pero bueno, en el pasado se hablaba de otras maneras de diseñar una ciudad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, efectivamente nosotros desde Nundo pensamos parecido a lo que tú estabas planteando, ¿no? Que al final el enfocar solo el desarrollo de las ciudades para conseguir que sean climáticamente neutras en el tema de la energía fundamentalmente, que es lo que se suele hablar, ¿no? El conseguir reducir los gases de efecto invernadero, es reduccionista e incluso un poco peligroso, diría yo, o sea, bastante peligroso, porque al final estamos justificando una forma de vida que tiene un impacto bestial sobre el entorno y que es bastante insostenible. Lo estamos justificando si encontramos la forma de equilibrar, ¿no?, emisiones y bueno, reducir emisiones por otros modos, tal. Y desde Nundo la idea precisamente es que esto, para que una ciudad realmente sea sostenible, sea resiliente y que podamos hacer esa transición realmente a ciudades equilibradas en todos los aspectos, tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Y incorporar cambios reales en la forma de intervenir en la ciudad y en el territorio. Desde Nundo, en este caso, lo que planteamos es otros modos de actuación en el entorno, y fundamentalmente pasan por la resta, la reducción, la contención, para realmente llegar a ese equilibrio, ¿no? Nuestro titular siempre es como el no hacer, rehacer, deshacer para construir ciudad, y entendemos que tiene que suponer un cambio radical de forma de pensar y de forma de actuar, porque si no estamos poniendo como parches o estamos pintando de verde, ¿no? Que yo creo que eso se hace mucho ahora. Lo de pintar de verde realidades para que parezcan que son ecológicamente estables o alineadas o equilibradas, para justificar el que sigamos teniendo comportamientos similares, ¿no? Más o menos. Gracias. Francesc. En Cataluña, Beatriz, tenemos incluso antenas de telefonía móvil pintadas de verde. Fíjate, nunca mejor dicho, entonces. Simulando ser árboles. Bien, agradecer a la organización el haberme invitado. Es un placer estar con todos vosotros y compartir esos puntos de vista. El tema es apasionante, como veis, y amplio. Nos piden una primera intervención de unos 3 minutos, por tanto dejo de los agradecimientos, pero estoy muy contento de estar aquí, y felicito también a la organización y al Paloma Calla por la iniciativa. El concepto básicamente es muy sencillo, quiere decir equilibrar emisiones. Hay una serie de elementos en el planeta Tierra, las plantas, los árboles, los océanos, los llamados sumideros de carbono, que hacen lo contrario que hacemos nosotros. Nosotros generamos emisiones y estos elementos las absorben. ¿Cuál es el problema? Que la capacidad de esos elementos en el planeta es muchísimo menor que la nuestra de generar emisiones. Y de aquí viene un poco la idea de, bueno, si reducimos emisiones podemos un poco equilibrar. Pero estoy de acuerdo que es un planteamiento bastante naif, ya se ve, ¿no? Hace falta, ya se entiende que en un contexto de emergencia climática en el que estamos ya, hace falta mucho más que eso. Pero bueno, yo soy optimista. Bienvenido sea cualquier planteamiento que pueda sumar una pieza a una nueva manera de pensar y de proyectar las ciudades que tenga que ver con todo ello. Se nos preguntaba un poco por los grandes ámbitos de acción. Es verdad, hay 3 grandes ámbitos de acción. Todo lo que tiene que ver con energía, con eficiencia energética, que es mucho. Los lugares de trabajo, la edificación, los materiales de construcción. Todo lo que tiene que ver con las movilidades, y fijaos que lo pongo en plural, las movilidades, porque no tenemos una sola movilidad. Las ciudades actualmente son complejas y básicamente hipermóviles. Nos movemos mucho más que nunca antes. Hay una paradoja, esto me va a representar 10 segundos más, pero en fin, hay una paradoja interesantísima. La misma tecnología digital que debería proporcionarnos la movilidad cero, porque permitiría
no movernos, nos invita a movernos aún más, porque es portable. Este tipo de paradojas que no tenemos tiempo de explorar son realmente iluminadoras, porque nos hacen ver un poco que muchas veces esos debates los enfocamos con anteojeras. Pongo un ejemplo. Cuando hablamos de cómo solucionar este embrollo, siempre vamos a la solución inmediata. Tenemos demasiadas emisiones por lo que tiene que ver con movilidad. Bueno, pues tenemos que restar las fuentes de emisión, ¿de acuerdo? No lo voy a negar, obviamente. Pero si de verdad queremos reducir las emisiones de movilidad, no hay que atacar tanto, y no lo estoy negando, no quiero que se malinterprete, el número de vehículos, sino que debo gestionar mejor la tercera gran pata. Hemos dicho que teníamos eficiencia energética, movilidad y planificación urbana. La distribución de los usos del suelo. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Si los usos del suelo, las actividades, están muy próximas, yo tengo la opción de ir a pie o en transporte público. Siempre hay alguien que insistirá en ir en automóvil, sí, porque me gusta oír mi banda favorita, lo que sea. Pero tengo la opción material, física y económicamente viable de utilizar un transporte sostenible, suave, llamémoslo como queremos. Pero si los usos del suelo están muy separados, y eso es lo que ha pasado con la urbanización dispersa o con modelos urbanos que no han tenido en cuenta ello, el automóvil es la única manera eficiente y racional para muchas familias de moverse. Por tanto, la mejor manera de reducir emisiones, por supuesto, tiene que ver con el agente que las emite, pero si hago una reflexión mucho más, y acabo con esto, inteligente. Por tanto, para mí las ciudades neutras son las ciudades que primero son inteligentes. Se dan cuenta de que primero debo actuar sobre el planning, sobre la planificación, y redefinir el modelo de ciudad. Si yo redefino el modelo de ciudad, todo lo otro es mucho más fácil. Si no, me doy de bruces con muchas realidades. Y añado una cosa más. Se citaba en la introducción con mucho acierto el hecho de las realidades culturales. No nos olvidemos que hay una parte esencial y muy importante que son los estilos de vida, los deseos, ambiciones y los comportamientos de la gente. Y durante más de 80 años, no uno ni dos, más de 80 años, hemos invitado y hemos insistido, a partir de películas, cómics, arte, todo tipo de soportes, hemos invitado de manera insistente a la población a que utilice el automóvil. Y ahora les pedimos que en menos de una década cambien su mentalidad. Por tanto, sin banalizar los temas, creo que el reto es mayúsculo, no imposible, pero debemos ser debemos apreciar bastante las aristas que todo este gran reto representa, porque no es tan sencillo como equilibrar las emisiones y ya tendré esta neutralidad. Desde este punto de vista un poco naif, estoy de acuerdo con lo que se decía, es un concepto que nos lleva a la ficción. Es imposible ser climáticamente neutro, igual que seguramente es imposible que la ciudad sea sostenible. No hay nada más insostenible que una ciudad, técnicamente hablando, porque es un sistema que necesita continuamente energía y produce continuamente residuos. Pero yo puedo hacer que sea menos insostenible. Entonces el reto tiene que ver con este tipo de pasos. Me estoy pasando, callo aquí, lo dejo, adelante. Muy bien, muchas gracias, Francesc. Bueno, me gusta porque con las diferentes visiones que habéis expresado, habéis hablado de ciudades resilientes, ciudades equilibradas y ciudades inteligentes. Entonces ahora me gustaría pasar, porque sé que cada uno de vosotros ha trabajado con diferentes ciudades, diferentes territorios, y me gustaría que me hablarais en determinados ejemplos, que en este caso van a ser ejemplos de Málaga, Venecia y Barcelona, me explicarais qué aprendizajes nos dejan estas ciudades, por ejemplo, con los intentos de avanzar hacia la neutralidad climática. ¿Qué funcionó en estas ciudades y qué no? Beatriz, no sé si quieres empezar con Málaga. Bien. A ver, el caso de Málaga, lo comentábamos antes, en realidad es uno de los muchos proyectos que hemos desarrollado en estos años, porque nos gusta decir que hacemos activismo técnico, ¿no? O sea, como el realmente promover otra forma de intervenir en el entorno a través de la planificación urbana, pero demostrando técnicamente que esto es viable, que esto resuelve y que esto aporta nuevas soluciones, ¿no? Entonces, comentábamos organizando esta charla qué ejemplos de nuestros trabajos a lo mejor muestran mejor esto que estamos hablando, ¿no?
Me venía a la cabeza el caso de Málaga. En Málaga desarrollamos con una metodología propia que nosotros tenemos, el plan de vacíos. Esto es muy interesante porque esto está promovido directamente por el Ayuntamiento de Málaga, ¿no?, a través del Observatorio de Medio Ambiente Urbano. Entonces, ya hay un interés por las administraciones públicas, ¿no?, que eso es uno de los primeros puntos a destacar. Hay un interés por parte de la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento de Málaga, por sacar adelante un estudio de realmente cómo mejorar la descarbonización y la renaturalización de varios distritos de Málaga a través de, estudiando su dispersión urbana, ¿no? Sacabas todo el tema de estas ciudades insostenibles que en España sí que tenemos y en otros países, o sea, podemos referenciar a Estados Unidos como esta forma de urbanizar de forma dispersa tiene un impacto medioambiental, energético, bestial. Pues también en Málaga, en los distintos distritos, que cómo estudiando esa dispersión urbana se podía llegar a ciertas soluciones, ¿no? Y entonces ahí nuestra propuesta, nuestro estudio se centró en estudiar los vacíos como espacios no edificados, ¿no? Y cómo trabajando con el espacio no edificado, con el negativo de la ciudad, podemos llegar a lugares de oportunidad en los que desarrollar soluciones en esta línea, ¿no?, de renaturalizar la ciudad, de descarbonizarla, estudiando morfologías muy diferentes, ¿no? No tiene nada que ver cuando hablamos de una trama de ensanche de ciudad con las problemáticas que esto tiene, ¿no?, que una ciudad jardín, que un área agrícola. Entonces, es interesante el profundizar en cada una de las casuísticas y ver que a través de modos de actuación como los que decía antes, ¿no?, de decidir no construir en una zona, no tener ese miedo a decir no construimos, no edificamos, reutilizamos lo que ya tenemos y desmantelamos lo que no necesitamos, ¿no? Entonces, a través de estos modos de actuación se llegó a un estudio en profundidad para el ayuntamiento. Decías que qué es lo más significativo, lo que se consigue. Yo destacaría esto que os comentaba de una disposición por parte de la Administración Pública, ¿no? Estos estudios y estas propuestas, si no salen por parte de la Administración Pública, es muy difícil que arranquen, ¿no? Y luego ya anima como a otras entidades y a otros foros. Muy bien. Francesco, no sé si quieres pasar al puede ser ejemplo de interesante Venecia. Sí. Si me permite mostrar una diapositiva al respecto de Venecia, creo que nos será de utilidad también para entenderlo mejor. Evidentemente, se ha hablado mucho sobre la neutralidad climática, pero llevamos hablando de la neutralidad en términos de carbono desde 1975 más o menos, y antes también con el Club de Roma y su informe internacional que ya apuntaba a lo que ocurría. La situación es la actual, la que ven aquí en pantalla. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se está concentrando a pesar de nuestras acciones y nuestras actividades en nuestras ciudades. Y eso es así por muchas razones. Porque las acciones para reducir no son suficientes, porque el dióxido de carbono no conoce de fronteras. Es decir, si reducimos las emisiones en Italia, Francia y España, pero se aumenta en otros países del mundo, no sirve de nada. Así que la diferencia real entre reducción de emisiones de dióxido de carbono y la adaptación la representan las fronteras. Ahí sí, porque la reducción del dióxido de carbono es negativa en torno al mundo a pesar de que del lugar en el que se produzca. Se puede reducir las emisiones en Barcelona, pero puede que en Mumbai se estén aumentando las concentraciones. Así que hay que llegar a una política internacional, y todos los acuerdos como el Protocolo de Kioto y otros acuerdos internacionales no han logrado el objetivo para el cual fueron diseñados. ¿Qué podemos hacer? Pues evidentemente debemos prestar atención
o dar la misma atención a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y el aumento de la temperatura en el mundo. Se podría contrarrestar localmente, a diferencia de las emisiones de dióxido de carbono que tienen un impacto en todo el mundo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, son ambas caras de la misma moneda, mitigación y adaptación. En mi opinión, las ciudades climáticas neutrales deben abordar ambas cosas. No podemos separar el dióxido de carbono de lo demás. ¿Qué ha ocurrido en Venecia en este sentido? Bueno, les voy a mostrar una imagen, esta de aquí. Venecia, ¿cómo decirlo? Pues respondió a los efectos del cambio climático de distintas maneras, de maneras muy polémicas. Es una ciudad llena de contradicciones y polémicas. Desde 2020, en Venecia, se ha cerrado un sistema que operaba en la laguna de Venecia con el fenómeno de la alta marea, que era un fenómeno natural. Ahora se ha contrarrestado y ahora si llegan a Venecia en cualquier época del año no verán una ciudad inundada bajo las aguas, pero hasta 2 años antes ocurría esto, como la gran inundación de 2019, 2 meses antes de que irrumpiera la pandemia del COVID. Venecia era una ciudad muy débil porque no tenía ningún sistema de defensa para contrarrestar los impactos del cambio climático. ¿Qué se ha hecho hasta la fecha? Pues varias cosas. El sistema para las inundaciones funciona, no es para mitigar el cambio climático, pero podría ser útil durante unos decenios o 50 años, pero no es algo que pueda ser una solución para siempre, máximo 5 décadas. Después de eso, el efecto del nivel del mar en el Mediterráneo será muy evidente y el sistema Moisés, que es como se llama el sistema que protege de las inundaciones, no bastará. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Pues hemos diseñado un plan de adaptación para la ciudad de Venecia para incluir distintas medidas para reducir el riesgo de los impactos sobre la ciudad. Reducir el riesgo de los impactos que requiere 2 niveles de acción: la ciudad histórica de Venecia y la tierra firme. Venecia es un sistema complejo que intenta unar la laguna, la ciudad, el casco antiguo, que todo el mundo conoce y que con un gasto enorme en el mantenimiento del patrimonio cultural, del casco antiguo, pero Venecia es más grande que el casco antiguo. Venecia es algo que ahora ocupa más o menos toda la línea costera de la región del Véneto. La ciudad metropolitana de Venecia tiene 1 millón de habitantes. En el casco antiguo solo 50.000, con lo cual la atención que se debe prestar a Venecia tiene que ser sistémica, que incluya la laguna, tierra firme, la línea costera y todos los ríos y las cuencas que alimentan la laguna de Venecia. Es un sistema complejo que al mismo tiempo tiene que mantener un equilibrio en la laguna de Venecia, que es un sistema natural pero también artificial. Solemos decir que es un sistema, una laguna regulada, no es algo natural, porque si se deja de mantener, en 2 décadas desaparecería la laguna de Venecia, no siglos, en 2 décadas, porque el sistema del laguno es algo orientado artificialmente y que se gestiona artificialmente. Así que hemos hecho hasta la fecha, hemos hecho muchas cosas. Ahora hay una autoridad metropolitana para intentar gestionar todos los aspectos, y yo quisiera destacar la complejidad de la ciudad, la presencia de la ciudad histórica de Venecia, la presencia de la tierra firme, la laguna entre natural y artificial, y la presencia también de la frontera con el espacio marítimo, con el mar. Pero hay otra cuestión que también es esencial, porque
línea que separa Venecia del mar es muy estrecha, es un lido, es como una playa, un banco de arena que mide 500 metros de ancho o menos. Y es una barra de arena muy larga, pero es muy estrecha y es lo que separa la laguna del mar. Y esta complejidad exige de soluciones complejas, evidentemente. Moisés es parte de esta solución, pero es una medida que fue diseñada para la marea alta, no para hacer frente al cambio climático. Y eso significa que los debates en Venecia siguen siendo polémicos, siguen en curso, pero como mínimo se ha empezado ya con una situación en la que las actividades en el casco antiguo de Venecia han podido prosperar, porque hasta inicio de 2020, sin el sistema Moisés, pues durante 3 meses al año había esa marea alta, lo cual tenía un impacto en la economía. Venecia también hace frente a otros problemas, como la masificación turística, que son problemas que van añadiendo capas a la problemática. Muy bien, muchísimas gracias. ¿No? Como antes hablé un poco más, ahora puedo hablar un poco menos, así me ahorro críticas, porque me toca hablar de Barcelona y obviamente todos tenemos opinión, ¿no? Un apunte sobre el tema de la urbanización dispersa, que es verdad que siempre tenemos la imagen de que eso es la ciudad norteamericana sobre todo. En el Observatorio de la Urbanización, nuestro grupo de investigación en la Universidad Autónoma, hemos contado todas las casitas unifamiliares construidas en la provincia de Barcelona. Son 311 municipios durante 20 años. Precisamente cuando coincide con la bonanza económica, desde el 2005 al 2025. Ahora estamos, desde el 1985 al 2005. Ahora estamos calculando del 2005 al 2025 y cuando acabemos tendremos casi 50 años, medio siglo de evolución del territorio. Lo que nos sale del cálculo de la vivienda construida en esos 311 municipios en la provincia de Barcelona entre 1985, por tanto ya tenemos ayuntamientos democráticos y tenemos planes urbanísticos, ya no hablamos del franquismo. 1985 y el 2005 es un ritmo de construcción de casas unifamiliares de una casa unifamiliar nueva por hora. Lo repito, 311 municipios, 20 años, porque si haces un cálculo de un año, bueno, igual aquel año hubo una explosión, no, 20 años, por si nos equivocamos. 20 años, 311 municipios, ustedes dividen el total de vivienda y ven la total de vivienda que corresponde a vivienda unifamiliar, casas pareadas y casas aisladas, y eso lo van dividiendo por unidad de tiempo y les sale 1,19. Es decir, que esta reunión que nos ha traído aquí hoy, que nos llevará un par de horas, con este estándar de territorio no inteligente, querría decir que cuando acabáramos tendríamos 2 casas y la piscina de otra. 1,19 por 3, ¿sí? Construido en el territorio. Es decir, que este tipo de realidades que pensábamos que nos eran muy ajenas, las tenemos en nuestro territorio y no las hemos reconocido o no las hemos podido reconocer en toda su extensión. Eso por un lado. Después, me interesa mucho, voy a hablar de Barcelona, no pasa nada, pero me interesaba la perspectiva de Musco, del profesor Musco, cuando él introducía el hecho de comparar mitigación y adaptación al clima. Es verdad que si hablamos de ciudades climáticamente neutras, nos estamos centrando en las emisiones y por tanto eso tiene que ver con la mitigación. La mitigación climática tiene que ver con reducir emisiones porque nos concentramos en las causas del cambio climático. Y por tanto, la causa del cambio climático son las emisiones. Si tú reduces emisiones, pues atacas a la causa. Problema, no ver resultados enseguida, ¿sí? Eso es importante, va a salir después. La adaptación es algo completamente diferente, pero complementario. Quiere decir que tú te adaptas a una nueva situación climática y te adaptas a nuevos riesgos que aparecen. Musco se refería a las olas de calor, las lluvias torrenciales, etcétera. Lo vemos cada día, ¿verdad?, en el territorio. Entonces tú no estás atacando las causas, sino que te estás concentrando en los efectos. ¿Se entiende la diferencia, no? Por un lado me concentro en las causas, por otro lado me concentro en los efectos e intento adaptarme. Si me adapto soy menos vulnerable y si soy menos vulnerable soy más resiliente. Si soy más resiliente soy más inteligente.
No hay que separar esas dos esferas, pero políticamente hablando, y ahora aterrizamos en Barcelona, tenemos aquí un problema de facto. Y es que las soluciones de mitigación, que son las más prometedoras, tardan mucho en verse un resultado. Y cuando digo mucho, es mucho. Es 1 o 2 generaciones. Es así, porque Musco nos dice encima que además, por mucho que bajes emisiones, si en India, como ya nos han dicho, van a utilizar carbón hasta el 2070, ya me dirás, ¿no? Por tanto, si tienes que esperar 2 generaciones, a ver, explícale a un alcalde o una alcaldesa que tiene 4 años para ser reelegido o reelegida, que tiene que invertir en mitigación. Lo que acaba pasando es que se invierte mucho más en adaptación porque los resultados son mucho más obvios. Y además, siempre implican transformar físicamente la ciudad y eso se ve. No lo estoy criticando, por supuesto. No lo estoy criticando. Pero cuando tú tomas el ejemplo que sale en todos los medios, ¿no? La plaza de agua de Rotterdam, un proyecto que ha ganado el Premio Europeo del Espacio Público Urbano, fantástico, que es una plaza que está diseñada para que se inunde cuando haya lluvia torrencial. Por tanto, cuando haya una lluvia torrencial, ese exceso de agua en tan poco tiempo no va a llegar al alcantarillado inmediatamente y por tanto no va a colapsar el alcantarillado y la ciudad no se va a inundar. Voy a retener el agua en ese tipo de lugares, en esas cubetas de contención, y después cuando pase la tormenta, el agua irá poco a poco al alcantarillado. La cantidad de agua asumida será la misma, pero con un ritmo diferente y por tanto, ¿qué habrá pasado? Me habré adaptado a una situación de riesgo. Seré menos vulnerable, seré más resiliente. Pero no habré reducido emisiones y no estaré haciendo nada en términos de mitigación. En Barcelona, si hacemos un poco la lista de los temas en los que se ha trabajado, es bastante obvio que las soluciones que han tenido menos crítica y que por tanto se han trabajado más son aquellas de adaptación. El Pla de Sombras del gobierno actual o los refugios climáticos del gobierno anterior. 11 escuelas de Barcelona que se proponen como prototipos, un proyecto interesantísimo, de lugares frescos donde puedes llevar a la población vulnerable cuando hay una ola de calor muy fuerte. Este ya es un tema de salud. Por tanto, si tienes lugares frescos, esas personas que pueden estar en riesgo de morir, no morirán. No estás evitando que haya una ola de calor en el futuro, pero te estás adaptando a una situación donde vas a tener más olas de calor y vas a ser más resiliente y vas a producir salud. Si miramos un poco, decía, los proyectos, vemos que la gran mayoría de ellos tienen que ver con la adaptación y son los que menos se critican. Los que tocan la mitigación, emisiones, son los más criticados y obviamente ya estáis pensando todos en las superilles, ¿sí? Que habría que decir que el proyecto de superillas, si alguien tiene curiosidad, para entenderlo bien, no como os he explicado, ustedes tienen que ir a la fuente original, que es el proyecto que hace la Agencia de Ecología Urbana de Salvador Rueda hace más de 20 años. Lo que se ha venido a aplicar es una mínima parte y, a mi modo de ver, modestamente, bastante descontextualizado. Pero en todo caso, aún así, bien, no tenemos tiempo y no es el lugar hoy de pasar revista a toda la... Creo que no exagero, ¿no? A todo el alud de críticas furibundas a un proyecto que era un proyecto de mitigación. Por lo tanto, aquí tenemos un problema, no solo en Barcelona, sino en otras ciudades. Mi diagnóstico en Barcelona es que, obviamente, como ya se entiende, deberíamos cambiar eso. Deberíamos intentar hacer mucho más por mitigar, manteniendo el nivel de actuaciones que hemos hecho en términos de adaptación, porque son dos cuerdas de un mismo sistema y es lo que nos ayuda, y esto saldrá después, es lo que nos ayuda a generar salud a partir de esta lucha contra el cambio climático. Muy bien, muchas gracias. Beatriz, no, ¿querías te añadir? iba a preguntar, Sí. no sé si todavía podemos comentar o prefieres Sí, añade. Porque a raíz de lo que vais comentando me surgen como muchas otras ideas que yo creo que están alineadas, ¿no? Solo por comentar algo de lo que decías ahora. Justo a colación, hay y hablando de la importancia de la planificación urbana en el control climático y en ciudades más sostenibles y resilientes en general, saco a colación una fórmula, ¿no?, que sacaban ya Salvador Rueda hace 20 años prácticamente, que hablaba de la relación entre complejidad y energía, ¿no?, en una ciudad. Que cuando aumenta la complejidad,
en la planificación urbana y en la ciudad, se reduce la energía. Un poco lo que decías tú, ¿no? Una ciudad compleja, que tienes todos los usos cerca, que tiene todo lo que puedes necesitar en el día a día, en una distancia asequible para una persona a pie, necesita mucho menos energía. Una cosa que es como muy lógica, pero bueno, hizo falta como esta fórmula matemática para ponerlo en relieve. Y bueno, que la importancia de la planificación urbana en estos temas, pero además en línea, pensando que necesitamos reconducir una planificación urbana cada vez más adaptada a la incertidumbre, ¿no? O sea, cuando hablabas ahora, si de mitigación, si adaptación. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que tenemos una planificación urbana, vivimos con planes urbanos de hace 30, 40 años, ¿no? Exacto. Todavía. Entonces, las realidades de hace 30, 40 años no solo no son las mismas que ahora, sino que ni las de hace 10 años o 5 son las mismas, ¿no? Entonces, a nivel medioambiental, a nivel energético, a nivel sanitario incluso, ¿no? Emergencias sanitarias, a nivel humanitario, con las migraciones. O sea, son tantas las incertidumbres y las emergencias que tenemos ahora que si realmente queremos ser resilientes tenemos que tener una planificación que tenga esta cintura, ¿no? Y que tenga esta posibilidad de adaptación a la incertidumbre que se nos viene. Yo, si la moderadora me lo permite, doblo la apuesta. 30 segundos. El problema es aún más grave porque te lo compro, sí. El problema es aún más grave porque los conceptos que han anclado la planificación ya no sirven o servirían de otra manera. La gran mayoría de políticas urbanas que tienen que ver con la protección civil, hace poco hablábamos de incendios cada día, ¿no? Se basan en la idea de la emergencia y la urgencia. La emergencia se refiere a un evento que pasa de tanto en cuanto o muy de tanto en cuanto, no es una situación constante. Bueno, hasta que no aprendamos que esto es acabado, necesitamos políticas de protección civil que entiendan que aquella vieja idea de emergencia para algo puntual, ocasional, no es lo que tenemos ahora. Y cuando hablas con los bomberos te lo explican. El método para apagar fuegos debe ser otro. Porque los bomberos, simplificando mucho ahora, había como dos claros métodos: apagar fuego urbano, vamos a decir así, pues escalera para salvar a la gente y manguera, y fuego en bosque, que tiene que ver con medios aéreos y la infantería, ¿sí? Claro, cuando tienes los incendios ya vamos por la 7ª generación, ¿sí? Es otra cosa. Tú ves el fuego, parece lo mismo, pero es otra cosa. Es muy virulento por una serie de procesos que ahora no vamos a explicar, pero necesitas un método diferente para contrarrestarlo. Por tanto, es muy importante lo que dices, pero incluso hasta el punto de tener que revisar los conceptos que han inspirado tradicionalmente a la planificación. Pongo el ejemplo de la emergencia, como antes ponía el ejemplo de los usos del suelo, como muchos otros. Por tanto, urge, eso es un trabajo para los urbanistas, repensar la planificación con conceptos y palabras nuevas y con nuevos contenidos para las palabras viejas. Ya, damos la palabra a Francesco. Un minuto. Muy bien. El problema es que los conceptos que estamos debatiendo hoy deben incluirse en el lenguaje ordinario de la planificación urbanística en nuestras ciudades, porque en la mayoría de los casos hablamos de planes urbanísticos que había algo sobre políticas de adaptación o de neutralidad climática, la gestión de espacios verdes y parques, pero en muchos casos nuestros planes de urbanísticos no son suficientes, no se han actualizado en esta perspectiva. Es un problema de toda otra magnitud. En el tiempo de la planificación, pues se debate en los plenos, en los ayuntamientos, pero antes de transformar una ciudad se necesitan décadas y no tenemos el tiempo para adaptarnos, a aumentar la resiliencia de las zonas urbanas,
porque la concentración de dióxido de carbono está aumentando constantemente y las temperaturas siguen aumentando. Son datos científicos, no es algo que se deba debatir, son datos científicos. Y no disponemos del tiempo suficiente para debatir si una solución es mejor a la otra o si es bueno o no incluir medidas de adaptación en nuestras ciudades o políticas estructurales de neutralidad climática. No es algo que vayamos a resolver con un domingo ecológico o aumentando las zonas peatonales. Es algo mucho más estructural y eso es algo que hay que hacer en Barcelona, en Venecia y en todas las ciudades europeas y más allá, porque si vemos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en Europa del Este, es más que solo emisiones de dióxido de carbono. Bueno, me gusta porque la verdad es que con vuestras intervenciones está saliendo mucho el tema de mitigación versus adaptación. Habéis tocado temas, incluso conceptos como la complejidad, la incertidumbre. Y en este caldo de cultivo creo que es muy importante pensar también en qué actores es necesario que se involucren y lideren todas estas diferentes acciones, tanto de mitigación como adaptación, y cómo se deberían distribuir las responsabilidades de estos actores. Me gustaría oír cuál es vuestra visión con respecto a esto. ¿Quién quiera empezar? Empiezo yo y hablo. Esta es difícil. Empiezo yo, intento hablar poco. Una pregunta política. Es esencial, no, esta vez va a ser porque es un tema muy delicado. Es esencial redefinir la manera en la cual hemos trabajado la participación ciudadana. La participación ciudadana no es decidir sobre un proyecto. Eso es lo que hacen los técnicos y deben hacerlo bien. La participación ciudadana es hacer parte de un proceso en el cual se deciden alternativas de futuro para el territorio urbano, con consecuencias diversas que yo debo conocer y me las deben explicar. Lo traduzco de otra manera. La participación ciudadana no es un fin en sí mismo. Es una manera de generar una sociedad mucho más involucrada con los problemas para incluso proponer escenarios de cogestión y autogestión. Hasta que los propios ciudadanos no sean parte de la solución y lo vivan así, y no es tan utópico ni es tan difícil, hay maneras y hay experiencias de invitar a que los propios ciudadanos, por ejemplo, de un barrio, de una calle, vivan este proceso de otra manera. Hasta que esto no suceda, que los propios ciudadanos sean actores vivos y activos en este proceso de toma de decisiones conjunta, seguiremos anclados en esta participación cosmética y banalizada que solamente sirve para agotar presupuestos. He prometido que era breve y breve. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que es necesario tanto por los resultados, o sea, el saber de primera mano cuáles son las necesidades o las sensibilidades del último receptor de las intervenciones, es básico, tanto en el inicio del proceso como en el final, y un acompañamiento durante todo el proceso. Ahora, es necesaria y es fundamental la parte de los técnicos, ¿no? Y entonces creo que, como comentabas, ¿no? Yo creo que se ha pintado, antes se pintaba de verde, hablábamos de pintar de verde, ahora se pinta de participación muchos procesos, en partes o en fases de un proyecto en las que no tienen por qué saber la población, ¿cierto? Es que no son útiles. Claro. Ahí no son útiles. Entonces, sí, pero sobre todo yo creo que el punto básico de esa participación es el empoderarse, ¿no? Sí. El realmente ser consciente de que tú eres un elemento y un promotor de una serie de cambios que crees necesarios. Entonces, eso es básico. Bueno, supongo que iremos aprendiendo, pero yo creo que en muchos sentidos estamos desaprendiendo. Se hacía mejor participación en los años 60. Tú ayudas a aclararlo mucho. O sea, tenemos como 3 momentos en todo proceso de cambio urbano. La diagnosis, ves cómo está el tema y generas un proceso de cambio. El proyecto, y después tienes que monitorizar si el proyecto ha funcionado o no. Nos hemos encaparrat. ¿Empeñado? Nos hemos empeñado en que la gente participe en uno de los momentos, el del proyecto, compitiendo con los técnicos. Cuando en realidad podrían hacer mucho en la parte de diagnosis porque viven en el lugar y pueden dar su opinión y son los mejores agentes para monitorizar.
Por tanto, no es tan difícil. Nosotros, solo un último apunte, tuvimos el lujo de acompañar a una plataforma de asociaciones vecinales que pedían el cambio de uso de un campo de golf público, pero un campo de golf en el centro de Madrid, a un parque que además daba servicio a muchos distritos, ¿no? Y fueron 10 años de movimiento, de empuje, ¿no? Y una capacidad bestial de unas asociaciones para realmente empujar y luchar por lo que ellos querían, ¿no? O sea que y finalmente lo consiguieron, 10 años después, pero lo consiguieron, ¿no? Lo que quiero decir es que al final hay esta capacidad de empuje y de cambio por parte de la población y de cambio de la perspectiva, conseguir ese cambio de perspectiva por parte de la administración pública. O sea, se puede conseguir, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo se hilan todos los agentes. Sobre los actores que han mencionado mis compañeros, desde mi perspectiva lo importante es la continuidad de la acción pública por parte de nuestra ciudadanía, porque la neutralidad climática o la capacidad de las ciudades de adaptarse al cambio climático, de impactar en el cambio climático, es algo que se ha puesto en manos de los gobiernos locales, sean de izquierda o derecha, y hay elementos que deben tener continuidad a lo largo de los años, porque si no, estaremos debatiendo continuamente si hay que priorizar la adaptación o la mitigación en las ciudades. Y es un tema que no se debería seguir debatiendo en el panorama político. La neutralidad climática forma parte de algunas agendas públicas, pero en otras no están incluidas. Y eso es un problema real. Fíjense en lo que ocurrió en los Estados Unidos. En 24 horas hubo un cambio de gobierno y todas las políticas sobre adaptación climática se anularon en 24 horas. Claro, los Estados Unidos son muy distintos de Europa porque nuestra institución, las instituciones europeas, Italia es muy parecida a España y a los países del sur del Mediterráneo, tenemos otro tipo de resiliencia a pesar de cambios en gobiernos y en las autoridades locales. Hay una cierta independencia a la hora de operar en políticas sublocales y se tarda en cambiar las políticas. Pero no es un uso neutral de la palabra lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque podemos reducir las emisiones de carbono aquí, pero que se aumentan las emisiones en otra parte del mundo al mismo tiempo. Con lo cual, para mí la cuestión esencial, sobre todo viendo lo que ocurre a nivel local con la participación ciudadana y el proceso de incluir a los habitantes en el proceso, es algo que es esencial a los procesos, como han dicho mis compañeras. No para decidir si queremos una calle peatonalizada o para los coches. La participación de los vecinos es esencial también para que haya un compromiso. No conseguiremos ciudades climáticamente neutras sin cambiar el comportamiento de la ciudadanía para que acepten nuevas soluciones, que acepten nuevas maneras de comportarse en las ciudades. Es fundamental también porque las ciudades no solo están constituidas de ciudades o edificios públicos. Gran parte de las ciudades son edificios privados. La autoridad local puede brindar un plan o adoptar una decisión o aprobar un plan, pero también hay que implicar al sector privado en el proceso, es esencial. No puede ser solo la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y la autoridad portuaria. No, hay que incluir también al sector privado, a la empresa, el ecosistema empresarial, a la patronal. Por suerte, en gran parte de Europa, lo he visto en Italia y en Venecia, las patronales empiezan a entender, dicen, bueno, este año mi fábrica se ha inundado 3 veces ya este año. ¿Qué puedo hacer para evitar que mi fábrica se vuelva a inundar 3 veces en un año? Porque tiene un impacto
económico, ¿no? Tiene un impacto en las cifras de negocio de la empresa. Y en este sentido, la situación de Venecia es bastante representativa por la dualidad del casco antiguo y la tierra firme. En la laguna hay una serie de problemas y tiene que haber distintas soluciones para dos partes de la ciudad que son totalmente distintas. Y la adaptación requiere, antes de intentar destacar la diferencia entre la mitigación y la adaptación, es que a veces la Unión Europea, en mi opinión, se equivoca, comete errores, porque ya no se habla de mitigación y adaptación, se habla de ciudades climáticamente neutras. Bueno, es una nueva terminología, es una política europea la que se refiere a políticas climáticamente neutras, pero no hemos acabado aún con la mitigación y la adaptación. Siguen en curso, si no, recuerden el gráfico que les mostré sobre el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. El viejo eslogan, piensa global y actúa local, sigue siendo la principal perspectiva que debemos seguir para que nuestras ciudades sean climáticamente neutras. Tiene que haber una implicación de actores, tanto públicos y privados. Lo público tiene que diseñar las políticas, pero también el producto tiene que formar parte de la política, porque si no, no cambiaremos las ciudades. Podemos tomar medidas y cambiar los modos de transporte para que en vez de usar el vehículo privado se use más el autobús, pero eso no son medidas estructurales y debemos operar de una manera integrada. Necesitamos políticas públicas que actúen en colaboración con el sector privado. Es fundamental, porque si no, lo que hagamos será una medida meramente cosmética, por decirlo de alguna manera. ¿Me permites? Sí que quería sacar un tema que relacionado con los agentes implicados en las ciudades y su impacto y la formación, ¿no? Sí. Me parece importante. O sea, creo que al final la formación y la información, lo que pasa que, bueno, de la información últimamente nos podemos fiar menos, ¿no? Pero de la formación, si analizamos la situación, la mayoría de las grandes decisiones que se toman y que tienen impacto en la ciudad y en el territorio están tomadas por personas que no tienen por qué tener formación en estos temas, ¿no? Políticos, ciertos puestos públicos, aunque eso sí que si son técnicos, pues sí, pero promotores privados, ¿no? Que pueden saber mucho de un área, ¿no? Pero no tienen por qué saber ni de nuevas tecnologías con menor impacto, ni de planificación urbana, nosotros trabajamos con muchos concejales de urbanismo que no tienen ninguna formación en planificación urbana, ¿no? Entonces, sí que me gustaría poner el punto en la necesidad de formación, en la necesidad de conocimiento real para poder tener un impacto positivo, ¿no? De todos los agentes en general, pero bueno, sobre todo de los que tienen pues más poder de decisión, obviamente. El dualismo información-comunicación es fundamental porque las dos cosas tienen que trabajar juntas, ¿no? Es informar la población, pero al mismo tiempo tienes que involucrar a los habitantes y los ciudadanos en los procesos de transformaciones urbanas. Sí. Si no, no es efectivo al final, ¿no? Como transformación. Bien. Me gusta que realmente habéis mencionado los diferentes ámbitos, ¿no? Habéis hecho énfasis en la administración pública, los técnicos, la ciudadanía, el sector privado. Me encanta que lo hayas mencionado porque creo que muchas veces en las conversaciones sobre acciones de mitigación o de adaptación se centran mucho en el papel de la administración pública, pero al final el sector privado tiene un peso muy fuerte. Claro, cuando tenemos tantos actores en una situación de toma de decisiones, se generan tensiones, porque al final muchas de las acciones o las políticas que se quieren llevar a cabo chocan con intereses económicos. Has hablado también de compromiso y también has hablado de formación, tú, Beatriz. No sé si
dentro de todo esto que estamos debatiendo, ¿tenéis o podéis aportar alguna idea o solución de cómo realmente se podrían gestionar estas tensiones entre estos diferentes actores? Y realmente, si gestionando estas tensiones es el paso que debemos hacer para que la neutralidad climática, en lugar de ser un eslogan que parece que sea ficción, pueda ser realmente una solución real. Una. No, está abierto. No. La solución no. Podemos debatir. O sea, ¿cómo creéis que se pueden gestionar estas tensiones entre los diferentes actores para que realmente podamos seguir avanzando? Porque creo que parte del problema que tenemos hoy en día es que, como bien decías tú, Beatriz, como bien decíais todos, hay muchos datos, hay muchas propuestas, pero cuesta avanzar. Y cuesta avanzar precisamente por esta complejidad de múltiples actores que forman parte de esa fórmula, ¿no? Entonces, y hay muchas tensiones. Si tenéis... Sé que es muy compleja la pregunta, pero aquí estamos para reflexionar. No. Es very complex. Sí, evidentemente que es muy compleja, pero hay al menos un par de elementos que debemos, o cosas que debemos hacer. Todas las autoridades locales, todos los gobiernos regionales, en Europa y en otras partes del mundo, tienen al menos dos instrumentos de planificación. Planificación urbanística. En gran parte del mundo los municipios necesitan tener un plan urbanístico para la ciudad y hay que incluir algo, no algo ya que sea meramente decorativo, ¿no? Vamos a meter aquí la palabra clima. No. El plan urbanístico es el único instrumento, me atrevo a decir, que tienen todos los municipios del mundo, sobre todo en Europa, pero en otras partes del mundo también. Y se debe incluir en la normativa urbanística, en los planes urbanísticos y en la organización de las ciudades, todos los aspectos y elementos relativos a la neutralidad climática, adaptación, mitigación, como lo queramos llamar. Y eso no ha sido así, en muchas partes. En Italia solo se ha empezado. Hay alguna región que hablan tímidamente de las cuestiones climáticas en los planes urbanísticos. Pero es algo que la actitud hacia estas cuestiones es muy distinta. Hay regiones que han introducido elementos climáticos. Antes de que sea obligatorio, pues se hace sobre una base voluntaria. Pero no podemos adoptar políticas climáticas sobre la base del voluntarismo. Ya se nos ha agotado el tiempo. Y debemos incluir en todas las políticas públicas la referencia de que cualquier fondo público, cada euro público de gasto público debe equilibrarse con el clima global. No tenemos más tiempo para debatirlo, porque si no ocurrirá lo que ya se ha dicho, hay que debatirlo con el alcalde, con los concejales, con un nuevo director de planificación urbanística. Yo la semana pasada fui a hablar con un ministro en Roma y desde entonces he tenido que volver a explicarlo todo de nuevo. ¿Qué es el cambio climático? Ah, sí, quizás sí. No es quizás el cambio climático, es una realidad. Sin ser científico, le dije, mire la temperatura promedio en las ciudades del sur de Europa a lo largo de los últimos 20 años. No siglos, solo en los últimos 20 años, sin ser científico. ¿Vamos a hacer algo al respecto o no? Y técnicamente sabemos cómo actuar en nuestras ciudades y porque la intervención en la ciudad es algo que tarda años y no meses. Cuanto antes empecemos, mejor. Se han hecho muchas cosas y Barcelona para muchos es una ciudad muy avanzada en muchas soluciones en relación a otras ciudades europeas. Lo mismo en las ciudades del norte de Italia. Pero si vemos el sur de Italia,
si vemos algunas ciudades en el este de Europa, no todas las ciudades priorizan en su agenda pública conseguir la neutralidad climática. Luego hay otras políticas europeas, hay fondos europeos para ayudar a nuestras ciudades a poder reaccionar mejor al cambio climático global, pero está el Instituto, por ejemplo, de Salud Pública en Italia, y el impacto que tiene el cambio climático en nuestra salud es más que evidente. Con el aumento de temperaturas es una causa directa de mortalidad. No que haya 2 días de calor extremo, pero si se alarga meses, eso tiene un impacto económico en nuestra salud y también, evidentemente, en nuestra calidad de vida. Y creo que la única solución pasa por no pasar más tiempo teniendo que explicar al nuevo alcalde de turno o a un nuevo concejal que hay que hacerlo. Tendría que haber un acuerdo común en nuestras ciudades para que cualquier persona, sea un nuevo alcalde o alcaldesa o director de un departamento, cualquier nuevo político, tiene que incluir como prioridad en su agenda pública las iniciativas climáticas de una manera estructural y no meramente plantar 4 árboles en un parque y decir que con eso. Que antes ha salido también, que es el tema de la salud, ¿no? Realmente el factor salud creo que tiene un peso que da mucha fuerza, porque al final es un concepto que todos entendemos y que al final cuando estamos hablando de salud estamos hablando de vidas, ¿no? Entonces quizás el argumento de salud podría ser un argumento conector de los diferentes actores y los diferentes sectores que estén involucrados en la toma de decisiones. No sé si Beatriz, Francesc, ¿queréis añadir algo más? No sé, yo estaba pensando cuando decías, ¿qué medidas? Pues a mí se me ocurrían 2. Una es seguramente muy radical, pero es que creo que la situación lo merece. Y es plantearnos qué pasaría si no pudiéramos construir nada más en Europa en los próximos 100 años. No podemos construir nada más en 100 años. ¿Qué pasaría? Nos buscaríamos, ¿no?, otras vías de aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos ya, de poner en valor lo que ya tenemos, ¿no?, de repensarlo y reutilizarlo, de proteger lo que tenemos con mimo, ¿no?, como se hacía antes, ¿no?, y no como este consumo desaforado en el que estamos metidos, ¿no? Entonces, eso afecta efectivamente a la emisión de gases, pero también a la forma de cómo entendemos estar en este mundo y ocupar este territorio, ¿no? Entonces, creo que cambiaría mucha perspectiva si nos hiciéramos esta pregunta. Y luego, creo que en lo que tenemos que trabajar sobre todo es en mecanismos de colaboración. Entre agentes, entre entidades. Creo que en este sentido, por ejemplo, la Comisión Europea está siendo muy lista, muy inteligente. Algunas de sus propuestas, por ejemplo, en temas de convocatorias, de fondos de investigación y tal, obligando a que haya esta colaboración, ¿no?, para poder entrar en estos mecanismos, esta colaboración de distintos agentes, de distintos países, distintos entornos, ¿no?, obligándonos a comunicarnos, a buscar soluciones juntos, ¿no? Entonces, si somos capaces de sistematizar esos modos de colaboración, de comunicación y de colaboración, pues creo que llegaremos a soluciones más efectivas. Yo creo que hay como una gran medida muy clara a mi entender y después se declina en muchas otras a partir de los 3 ámbitos que comentábamos, ¿no? Los que toman decisiones político-técnicas, los habitantes y todo el sector privado, que tiene que ver más con una lógica más económica. La gran necesidad que tenemos es generar un nuevo contrato social sobre estos temas, dada la situación de urgencia. Esto pasó con el COVID. Se generó un estado de opinión político, social y económico
Por tanto, no es imposible. Lo dramático es que tengamos que llegar a escenarios de pandemia, pero los datos del profesor Musco creo que son muy evidentes, que no es una situación que admita discusión. Nota a pie de página. Esta mañana en mi clase en Ciencias Ambientales en la Autónoma, un alumno me discutía el cambio climático, un chico de 21 años. En fin. Entonces, esta es la principal idea, generar este marco, un nuevo contrato social por el clima, que implique cambiar muchas cosas, todos. Desde el punto de vista de los que toman decisiones políticas, como decía el profesor Musco también, necesitamos dejar todo lo que tiene que ver con el clima al margen de los cambios de color político. Debería haber una especie de blindaje que haga que sean políticas de larga onda y por tanto que se mantengan en el tiempo. Si son políticas que duran poco tiempo, que se pueden desmantelar con el siguiente cambio político, no hacemos nada. Por eso hablo de contrato social, porque habría que generar un acuerdo de que eso fuera así. Puedes cambiar otras cosas, pero las políticas de clima, eso está aceptado que no se pueden cambiar, porque se ha generado un consenso. Aparte de la formación, que coincido, ¿sí?, para tomar mejores decisiones, no tanto por no saber, sino por lo que decíamos antes, por no tener diagnosis actualizadas de cómo son los mecanismos que alteran el clima ahora, en el 2025. No es que sean ignorantes, no, es que a veces el esfuerzo de actualizar las diagnosis no es fácil. Y cuando hablas con técnicos municipales en la escala local, te comentan que entre la burocracia, las gestiones, pues no queda tiempo para actualizarse con nuevas diagnosis. Esa podría ser la función de la universidad pública, sobre todo, proveer de diagnosis a quienes toman decisiones. Bueno, eso es un gran paquete. Segundo paquete, las personas, los habitantes. Debemos entender que hay que aceptar un cambio de mentalidad, que tiene que ver con decisiones individuales. Pues sí, pues la era del coche, pues hay que replanteársela. La era del coche para todo. Y por tanto hay que hacer, no quiero decir sacrificios porque no es tanto, simplemente es ver la realidad de otra manera. Yo conozco personas que iban en vehículo contaminante y que han descubierto, como si fuera una gran sorpresa, la línea ortogonal de bus en Barcelona. Paréntesis, esto funciona para según qué movilidades dentro de la ciudad. Para algunas sí, para otras no. Pero para algunas sí. Y por tanto aquí estás rescatando cuota, ¿no? Otro ejemplo. En Barcelona, si tú quieres utilizar en bicicleta, tienes que ir en bicicleta a todo sitio. Porque es muy difícil que la bicicleta pueda acompañarte tú cuando haces y utilizas la multimodalidad, que es el secreto para tener una movilidad sostenible, no tener muchas bicicletas o muchos kilómetros de carril bici, sino que los carriles bici pasen cerca de los lugares donde tú puedes cambiar de modo de transporte. Si yo tengo un abanico de opciones de transporte público amplio, bueno, la cosa ya empieza a cambiar. Esto exigiría mucho más de detalle, pero quiero acabar. Por tanto, cuestiones de cambio para los técnicos o políticos, cuestiones de cambios para las personas, que eso tiene que ver con temas, yo creo, clarísimos. Debemos tener ya un currículum escolar completamente diferente. El tema del cambio climático debe estar en el currículum escolar, como las matemáticas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con las actividades económicas, el sector privado. Durante todo el tiempo de los últimos 2 siglos, desde la revolución industrial, hemos planteado un axioma que es falso, y es que el éxito económico se calcula a partir de los beneficios después de una serie de costes que tienen que ver con lo que cuesta obtener materias primas, pagar unos salarios y pagar un capital fijo. Y después tú calculas el precio y tienes un beneficio. Bueno, ¿y los riesgos ambientales? Los riesgos e impactos ambientales nunca los hemos incluido en el cálculo del beneficio. Si los incluyes, el beneficio baja. Y eso es lo que hay que cambiar, es muy difícil. Pero para dejar una nota de optimismo, ¿no? ¿A quién iba a imaginarse hace 5 años que el debate sobre el turismo en Barcelona iba a tener, desde el punto de vista privado, este cambio de color, ¿no? Con operadores turísticos que empiezan a entender que no podemos mantener el turismo como una actividad al margen del resto del sistema, ¿no? Que es lo que pasa con el turismo, pero ese es otro debate. Por tanto, habría que conseguir marcos globales de funcionamiento para que las actividades económicas pudieran tener mecanismos ágiles para incorporar todo el daño ambiental que causamos.
Y esa es una batalla, esta es otra batalla. Por tanto, tenemos temas pendientes en relación a las personas, en relación a los habitantes, en relación a los que toman decisiones en el sector público y en relación al sector privado. Y si todo esto pudiera alinearse bajo esta idea general de que necesitamos acción, sí, acción, como decía el profesor Musco, pero en el largo plazo, porque si no, no nos sirve, entonces empezaríamos a estar mejor pertrechados y preparados para hacer frente a este reto, que es mayúsculo. No es imposible, pero es mayúsculo y debemos entenderlo. Y parece que no lo entendemos, ¿no? Y por tanto hay que huir absolutamente de estas soluciones cosméticas y banalizadas y que sirven para el wishful thinking y para lavar conciencias. Hay que escapar de ello. No tenemos tiempo, como decía el profesor, y también decís vosotros, ese vuestro trabajo, que me parece también excelente, ¿no? En ese punto creo que es donde estamos. Fíjate, hace unos años hablábamos con un economista sobre nuestro trabajo y entonces decía que no es rentable la seguridad social, ¿no? Sí, sí. Económicamente no, financieramente no es rentable, pero económicamente sí, porque económicamente tú incluyes también el que la gente pueda curarse y trabajar, que pueda seguir produciendo, que pueda seguir funcionando la máquina, ¿no? Entonces decía que cuando se dice que no es rentable algo económicamente se debería decir financieramente, ¿no? Sí, sí. Yo no tengo ni idea de estos temas, pero me pareció interesante eso, ¿no? ¿Qué es rentable o qué valoramos? Pero esto tiene mucho que ver con el tema de la salud. Claro. Si conseguimos demostrar que el impacto climático al final genera gastos de salud, pues aquí ya tienes una variable económica y puedes hablar en ese lenguaje que dices. Eso es. Bien, tenemos mucho material para pensar. Nos quedan 15 minutos de sesión y nos gustaría poder abrir la palabra al público para quien quiera pudiera hacer preguntas a los ponentes. Tenemos a 2 personas repartiendo micros. Creo que ahí tenemos y aquí tenemos a otra segunda. Bueno, muchas gracias, súper interesante. Me ha encantado esto del plan de los vacíos. Después hablo contigo porque... ¡buah! Pero, a ver, habéis hablado del urbanismo, pero sin hablar de las vivencias de las personas, ¿vale? Ejemplo, voy a sacar un melón incómodo, muy incómodo en Barcelona, ¿vale? Que es el supuesto aeropuerto, ampliación del aeropuerto de Barcelona, ¿vale? Que esto, ¿vale? De hacerse, que espero que no, porque espero que entiendan que hay unas sentencias en Londres, Heathrow, en París, ¿vale? Que intentaron hacer ampliaciones y por cuestiones climáticas, ¿vale? Los jueces dijeron aquí no se hace, punto pelota, por cuestiones de orden climático, ¿vale? Y eso también es urbanismo, porque yo que vivo en el centro de Barcelona, ¿vale? Y que estoy rodeada de turistas como una especie más, ¿vale? Claro, yo esto lo vivo cada día. Y de verdad que es que, bueno, yo porque no tengo tiempo, pero para hacer novelas, ¿vale? De lo que te encuentras, ¿vale? Te encuentras también que en mi comunidad, por ejemplo, la mayoría de los propietarios no son locales y les importa muy poco la cultura local, ¿vale? Por más que sean súper educados, ¿eh? Yo me llevo muy bien con ellos y tal y cual. Entonces, ¿qué sucede? Que luego cuando tú quieres hablar con los agentes locales, ¿vale? Ahora mismo la población se ha envejecido a la hora de hablar con ellos y además, lo siento mucho, pero aquí el poder privado en la planificación urbanística, yo no sé en Venecia, pero aquí en Barcelona es brutal. O sea, brutal quiere decir que se menosprecia a los vecinos, ¿vale? Y lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo porque es que vivo en el centro de Barcelona de toda la vida y he vivido todas las transformaciones y lo que me queda por vivir, ¿vale? Y luego finalmente, hablando del contrato social, hay un temazo que yo creo que también es súper incómodo, ¿vale? Que hay que sacar y que creo que tenemos un instrumento que no se habla de él y que Itziar González, que creo que es una persona que todos deberíamos reconocerle el trabajo que ha hecho y lo que se le ha jugado, ¿vale?
que es el Observatorio de la Corrupción. Porque todos sabemos que en corrupción, que en urbanismo, el tema de las corrupciones están muy, muy presentes. No hablo de ustedes, ni mucho menos. pero me refiero que es algo que, hombre, que se sabe, ¿no? Entonces, igual, este contrato social, empezando por la transparencia y un sentido justo a través de un observatorio de la corrupción, donde haya unos indicadores de sostenibilidad que, oye, están muy trabajados, como usted dice. Es que al final no nos vamos a inventar la rueda ahora, ¿eh? Por mucho que le llamamos inteligentes, resilientes, no sé qué. O sea, os puedo decir otro nombre que ahora va a venir muy de moda, porque yo lo veo, o sea, yo soy una vidente, mira, fíjate tú, ¿vale? Que viene de un biólogo francés que se llama Olivier Hamon y que habla de la robustez, ¿vale? Y ya verás que ahora esto será, bueno, estamos en la regeneración, nos falta ciudades regenerativas y tal, pero al final los indicadores son los mismos. O sea, bajemos un poco, ¿no? Y nada, y después, junto con la formación, yo creo que lo que nos falta es mucha imaginación. Que esto, lo digital, hace mucho daño. Y digitalizarlo todo y entender lo digital como inteligente es muy poco inteligente, porque todos sabemos de dónde vienen las materias críticas con las que se hacen todo lo digital, ¿no? Pues, y la minería urbana no está muy desarrollada aún. Así que, bueno, ahí lo dejo. Entonces, un poco para resumir, básicamente hablamos de tema de vivencias, de tener en cuenta la vivencia de las personas en la planificación urbana, el uso de indicadores y la formación versus la imaginación. Yo igual es que veo que hay muchas manos, como te queda poco tiempo. Hay muchas manos, vale, yo había visto una, ¿no? Vale. Podemos recoger dos o tres. Yo había visto una y una por aquí. Por allá. Vale, pues vamos a recolectar las preguntas, que sean breves, y las intentamos contestar todas. Sí, perdón. Hola, sí, es que me he sentido interpelada porque habéis hablado de que las vecinas somos parte de la solución, que podemos hacer diagnosis de proximidad y que debemos colaborar todos los agentes. Quería resumir, me va a ser difícil, pero lo voy a intentar, una propuesta vecinal que tenemos contra la construcción de un edificio brutalista en el centro de la ciudad, en el mal llamado solar dels Antics Jutjats. Es el solar histórico, hemos documentado más de 2000 años de historia. Un espacio que ha sufrido muchas expoliaciones, desde la expoliación borbónica, con el arrasamiento de toda la explanada defensiva para atacar la ciudad, el bombardeo por la aviación fascista italiana del Palau de Bellas Arts por su significado cultural, y ahora, siguiendo un decreto franquista de 1957 que dijo que ese espacio debía ser siempre de uso judicial, está aprobado con más de 100 millones de euros la construcción de un edificio terrible, que es la Audiencia Provincial, que podría ir en cualquier otro lugar de la provincia. Nunca tendremos un solar como este en el centro. Nosotros tenemos un diagnóstico y tenemos un proyecto. Queremos restituir el Passeig de l'Esplanada, el primer jardín público de la ciudad, construido en 1802, 600 metros de largo, 52 de ancho, 813 árboles. Queremos que sea un refugio climático y que también sea un libro de historia, que explique hasta 8 episodios, incluida una necrópolis del siglo IX y X, en ese lugar. No queremos una nueva expoliación, queremos un refugio climático, queremos vivir, no queremos más cemento, no queremos construir. ¿Cómo pedimos colaboración? Porque la Administración ya lo ha dicho, ya ha aprobado, ya ha puesto el cartel, ya no sabemos qué hacer. Gracias. Y había una tercera mano más levantada. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla, que está increíble, y en verdad son dos temas que me gustaría poner en reflexión de ustedes en especial. Bueno, primero, claro, cuando hablamos mucho en ciudades resilientes o innovadoras, hablamos de tecnología. La tecnología, como dijo una compañera aquí,
A lo mejor no provoca impactos en una ciudad, quizá ni tanto en Europa, como puede provocar de dónde viene el minerio, que la minería y la mineración se hace donde está el minerio. Explotar este tipo de commodity sale muy caro a la naturaleza, en especial yo vengo de Brasil, donde vivimos una pequeña crisis post-Bolsonaro, de todas las capas posibles, pero también ambiental. Y bueno, la innovación no está en la tecnología, incluso no en las ciudades. Y me gustaría saber, claro, yo vine a España, a Barcelona, a aprender, pero cada vez más me parece que nosotros, incluso en Brasil, no aprendemos con los pueblos originarios. No es decir, vamos a vivir como indígenas, no. Es mirar la tecnología humana que pueblos han desarrollado porque se sienten parte de la naturaleza y no están fuera de la naturaleza para generar soluciones para seguir viviendo. O sea, cambiar un poco este paradigma de mirada hacia nuestro sistema. Y claro, vivimos en urbano, en la urbe, y nuestra naturaleza es esta urbe, pero ella nos cuesta también a la vida. Nos atropella, nos estresa, nos hace vivir una manera de consumo que nos impacta desde seres, desde ciudadanos y en especial a las mujeres. Las ciudades son muy violentas a las mujeres y el cambio climático va a dañar mucho más a mujeres do que a hombres, a núcleos familiares femeninos y más ainda indígenas, negras, latinoamericanas y otras, ¿no? Son la punta más frágil. No veo en las políticas de ciudades resilientes puntos de atención a esto. Y bueno, por fin hay algo que me llama atención, es que, bueno, en Brasil vemos esto, hay políticas públicas que no son políticas públicas. Cambia el gobierno y cambia la política, por lo tanto no están ahí. Y el ambiente, el clima, las soluciones urbanas para una vida de mejor calidad, me parece que están afectadas por eso. ¿Qué solución, qué dispositivos podemos desarrollar en ámbito político, público, para que esto sea como una regla? ¿Cómo se cuidan bancos? ¿Cómo se debate? Por ejemplo, ahora la fusión de un banco en España, que desde que llego todos los días escucho eso y no escucho de cómo vamos a defender algunos temas. Mira, vengo de una tierra muy caliente y nunca pasé tan mal en el verano como aquí. Vale, gracias. No sé si había alguna mano más levantada. Vale. Después un resumen. Súper corto, porque nos quedan 4 minutos. Aquí. Buenas tardes. Muy rápido. 3 puntos. 1. El impacto de la fiscalidad y la correlación con todo lo que es tanto de medidas de mitigación como de adaptación. Es un tema que se ha tratado poco y que yo entiendo que es clave. Segundo, en cuanto a lo que es la información y el mensaje, la correlación entre información e intereses del sector privado lo doy por supuesto, pero es que también del público. Un ejemplo tonto, la ZB de Barcelona y todo esto, la gran montaje para el cambio climático cuando tiene un impacto absolutamente mínimo. Para la salud no, para la salud sí que tiene un impacto importante, pero no vamos a decir que es un tema de salud porque no podemos decir que estamos generando problemas de salud a los ciudadanos. Y por último, yo creo que la importancia de separar, y en esto los actores que estáis implicados, yo creo que también hay una parte de responsabilidad, lo ideológico de lo científico. Vale, lo dejamos aquí. Y aquí lo dejamos. Muy Muchas bien. gracias. Vale, nos quedan 2 minutos. Entonces, vamos a hacer algo muy rápido, ¿vale? Han salido temas como incorporar las vivencias de las personas en la planificación urbana, el uso de indicadores, formación versus imaginación. Luego incorporar la visión, bueno, tenemos el tema de la construcción de edificios versus tener espacios verdes en el barrio. Y luego incorporar la visión sistémica de la naturaleza, vamos a agruparlo un poquito también con la parte de espacios verdes. Tener en cuenta grupos vulnerables, impacto fiscal
información y separar ideología de política, ¿era al final? Sí, sí. No, ideología. Eso, perdón, ideología de la visión técnica. No sé si sois capaces quizás de resumir. Cada uno quizás vamos a decir que transmitáis una idea clave que pueda englobar algunos de estos temas. Bueno, empiezo yo si queréis. Venga, a ver. Intento ser breve y así Sintético. los compañeros van pensando qué van a decir. Y luego quedan 10 segundos. A ver, lo primero que Un minuto cada uno. quiero decir es dar las gracias porque me han parecido intervenciones muy pertinentes y demuestran la oportunidad Totalmente. de este debate, que no se nos acaba, ya veis, ¿no? Se van multiplicando los temas y es verdad que hemos dejado muchas cuestiones. Intentamos cuando en este tipo de situaciones ser efectivos, que se entienda lo que dices, y obviamente tienes que seleccionar puntos de interés, se quedan otros fuera. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho. Después, decir que van a haber otros debates en esta línea, en esta casa, en este programa, más sobre el tema de las soluciones. Por tanto, un poco de paciencia porque vamos a seguir hablando y vamos a tener más tiempo. Y para no eludir las preguntas, a mí me ha parecido muy interesante el ejemplo del aeropuerto del Prat, porque lo que nos viene a decir es cómo esa falta de contrato social y de políticas en el largo plazo hace que aparezcan oportunidades que puedan ponerse de manera real a partir de sectores de la sociedad, en este caso sectores políticos y económicos, como una alternativa para el territorio. Eso pasa por todo lo que aquí hemos dicho que no hacemos. Sobre las cuestiones que tienen que ver me ha parecido interesante la idea de cuáles son los agentes locales, si la ciudad ha cambiado tanto, es algo que es interesante. Sobre los proyectos de cambio en la ciudad, no olvidemos que la ciudad es siempre un lugar de conflicto. Y por tanto, aquí hay que buscar aliados, como usted decía antes. No conozco el proyecto concreto, pero desgraciadamente hay muchos proyectos en curso en Barcelona y muchas otras ciudades que quizás no tienen en cuenta esta visión global y sobre todo una lectura activa del patrimonio, que es lo que me ha parecido que ustedes reclaman, ¿no? Y las tres cuestiones que se planteaban por aquí, empezando por la fiscalidad y por la separación entre ciencia, que es juicio, ideología, que es opinión, me parece también absolutamente pertinente y también nos hace falta. Por tanto, yo simplemente, no tenemos tampoco tiempo para más, pero me parece que lo más elegante es agradeceros esas cuestiones porque creo que complementan muy bien lo que hemos intentado decir. Sí, bueno, perdona. No, es igual. Beatriz, tú misma. No, yo lo mismo, agradecer. La verdad es que todos los comentarios me han parecido muy interesantes y muy reflexivos y que dan lugar a más reflexión. Pero si tengo que quedarme con uno en concreto, porque creo que nos toca más a fondo en lo que trabajamos, es lo que comentabas del vacío que necesita ser consolidado, ¿no? O que se demanda que sea consolidado. Y yo lo que puedo decirte en ese sentido es que es curioso como cada ciudad donde vamos, donde trabajamos, donde damos una charla, hay unas demandas similares. O sea, hay un latido común, y como una fuerza, un sentimiento de fuerza que yo creo que además es que hay que apoyar, de una red de ciudadanos que demandan otro tipo de intervenciones en la ciudad, ¿no? Que a veces no pasan por construir, sino por consolidar ciertos vacíos o ciertas soluciones urbanas que no son las que a priori dan unos beneficios financieros o dan, ¿no? Entonces, solo hacer hincapié como en esta fortaleza que yo creo que existe y que bien guiada técnicamente tiene que llegar a resultados, o sea, es a lo que aspiramos, ¿no? A que llegue a resultados patentes. Yo creo que dos cosas son fundamentales. La primera es la involucración en todas las políticas públicas y también en relación con los privados, como hemos comentado antes, de las acciones de contraste al cambio climático. Y al mismo tiempo pensando que hay también el riesgo de inequalidad de la ciudad, porque la solución de contrasto al cambio climático no tiene que ser nuevos elementos que crean nuevas inequalidades entre la misma ciudad. Esto es un tema muy importante que se conecta al tema de la fiscalidad local, que tiene a
la solución de contraste al cambio climático tiene que ser difundida y accesible a todos. Si no, vamos a hacer la plaza climática, la plaza contra la lluvia, pero no llegamos a soluciones estructurales que puedes físicamente cambiar nuestras ciudades. Desde un lado por el contraste al cambio climático, a la isla de calor urbanas, a los impactos de la lluvia extrema, por ejemplo, pero tiene que ser difundido como soluciones accesibles a todos los habitantes. Si no, el riesgo es que la solución de cambio climático y la adaptación van a crear nuevas inequalidades, que no es el final que tenemos a mente. Muy bien, pues nos hemos pasado unos 5 minutos, los 5 minutos de cortesía, que también son los 5 minutos de retraso con los que hemos empezado, así que esperemos que nos disculpéis. Pero nada más agradecer sobre todo a los ponentes por todo ese conocimiento que han compartido con nosotros. Agradecer al público por estar aquí, por hacer unas preguntas tan candentes. La verdad es que no sabíamos si la gente se animaría o no, pero hemos podido ver que este es un tema que realmente interesa. Así que muchísimas gracias y que disfrutéis del resto de la velada.